cómo estáis valorando la posición de Estados Unidos en estos últimos momentos y si ese fallecimiento de ese periodista puede afectar, agravar todavía más la situación. No sé, si a priori me parece que la postura de Estados Unidos, si la tuviera que definir, la definiría como cómoda. Cómoda y económicamente muy rentable. Entonces es lo que me escama, porque no acabo de ver, no acabo de ver hasta qué punto el compromiso de Estados Unidos con esto es un compromiso en serio. Tampoco sé qué podría hacer, porque entiendo que es muy peligroso. Porque claro, aquí lo que estamos ahora mismo teniendo es un señor ha organizado una guerra y según quien se oponga, eso explota. Con lo cual el que se oponga no se puede oponer. Bueno, vale, eso es una opción, pero con ese criterio lo que hay que hacer, ¿qué es? ¿Quitarse de en medio? No, creo que no. Entonces no sé por dónde hay que salir, pero entiendo que lo de Estados Unidos es comodísimo. Va a vender gas que no vendía ni loco, y al mismo ¿Negocia tiempo... con Venezuela? Eso ya es de juzgado de guardia, o sea, que Estados Unidos dejara lo que dejó en Afganistán y saliera por piernas. Y ahora que el más malo de todos los malos habidos y por haber, que es Venezuela, que por cierto es Putin en el continente, en Iberoamérica, ahora sea el salvador del petróleo, aún lo entiendo menos. Si pienso que Estados Unidos tenía una relación privilegiada con Arabia Saudí, que creo que es conocido que la tenía, por no decir con el resto de la zona, tampoco lo entiendo, porque eso sí que pueden producir, por cierto, petróleo bueno, porque Venezuela produce petróleo malo. Es muy difícil, pero eso lo sabrán expertos, que veo que aquí hay uno a menos, que Venezuela produzca más petróleo del que produce, porque las instalaciones de Venezuela para producir petróleo están destrozadas, porque no han invertido un puñetero dólar y se lo han llevado a manos llenas. Con lo cual Venezuela no es que produzca poco petróleo porque no tenga petróleo, es que de la misma manera que no tienen los conductos de agua de Caracas, porque están oxidados, reventados, hechos una porquería, porque nadie ha gastado un duro en eso. Con lo cual es imposible que Venezuela decida que hoy para mañana produce 1 millón más de barriles. Es absolutamente imposible. Cosa que Arabia Saudí es tan posible como apretar un botoncito. Con lo cual también me cuesta entender eso. Y ya que me digan que Putin no tiene armamento y que tiene que pedírselo a China, esto ya me resulta a mí que estoy en otro mundo. O sea, tengo la sensación de que la tomadura de pelo es tan universal, pero claro, ¿quién me toma el pelo y cómo? No lo sé, porque me parece que todos. Pero ¿alguien se piensa que Rusia le faltan gente y armamento para dejar a Ucrania como la suela de un zapato en 4 días? Yo no me lo creo eso. Yo creo que hay mucha propaganda, ¿no? Y mucho, o sea, lo que leemos aquí no es lo que se lee, por supuesto, en otros lugares y puede que muchas veces se lancen noticias y cosas para influir de una manera u otra, eso lo sabemos, ¿no? En las guerras es así. Ahora, a mí me gustaba lo que decías antes de que los intereses de Estados Unidos no tienen por qué concordar con los intereses de Europa en determinados momentos, en determinadas cosas. Y es muy cierto que quien sale muy beneficiado en esta guerra en venta de armamento y de petróleo es Estados Unidos. ¿El seguidismo que podemos hacer nosotros a Estados Unidos en esto? Bueno, en lo que nos convenga a los europeos. Leía el otro día que el propio Rutte, me parece que se llama, el primer ministro holandés, le preguntaron, ¿no?, que si había cierta disensión dentro de la reunión de Versalles, y él dijo, yo desde luego no opino como el resto y somos muchos los que no opinamos que hay que seguir alineados absolutamente a la agresividad con la que Estados Unidos muchas veces plantea las cosas, ¿no? Yo creo que aquí también hay un tema, y es que los demócratas de Estados Unidos, cuando toman el poder, no hay que olvidar que son globalistas y que Venezuela, por supuesto, les puede caer bien. No solo Venezuela, sino la extrema izquierda de toda América. No solo eso, sino todo lo que sea sociedad abierta, control y demás. Entonces, los demócratas sí que están abiertos a este tipo de cosas, incluso con los comunistas que vengan en Colombia, con quien sea. Los demócratas no tienen problema, y ahí es. Pero el problema es que estás validando al final la dictadura chavista de Nicolás Maduro y todos Claro, los procesos electorales que se han denunciado. Es que es una contradicción absoluta. A los que han hecho las revoluciones de color, precisamente, que es Estados Unidos, para denunciar, para meterles y para, como dice, exportar la democracia, con todo lo que has luchado para exportar tu democracia, ahora te acercas a los mayores tiranos, ¿no?, y a los que no respetan para nada las libertades. Cae totalmente, por supueto, la credibilidad que puedan tener. Y a espaldas de Juan Guaidó, además. Y a espaldas. Y luego hay un general, McGregor, que ha sacado una entrevista, me parece, hace unos días en la Fox, que es bastante interesante en cómo analiza el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Según él, así rápidamente por lo que he podido leer,
y ha sido asesor de defensa de Estados Unidos y todo, o sea que el tipo sabe, está en la reserva, pero sabe. Que según él, Ucrania no tiene posibilidad de hacer mucho en esta batalla. Según él, va a haber negociaciones muy pronto y según él se podría partir el país en dos partes, la prorrusa, que sería casi una república independiente alineada con Rusia, y luego la parte del oeste, que entraría en un acuerdo de neutralidad tipo como ha sido Finlandia o Austria. Cosa que me parece que podría ser el final de esta historia. Entonces, a lo mejor estamos exagerando un final que algunos dijeron del Pentágono que iba a durar 20 años, cuando a lo mejor están por debajo ya llegando a ciertos acuerdos de que esto termine pronto, porque esto es un desastre. O sea, si no interviene la OTAN en esta historia, aquí muere cantidad de gente en Ucrania. Tú no puedes, ni siendo ucraniano, aceptar con un desequilibrio de fuerzas tan grande como Rusia con Ucrania, que muera tu gente y que no llegues a un acuerdo y ya se verá en el futuro qué se puede hacer. Pero yo no creo que puedas no claudicar. Es decir, si no tienes a la OTAN contigo, que va a intervenir con aviones, vas a hacer una masacre en tu país. La OTAN no va a intervenir con aviones. Y no va a intervenir, con lo cual... Pero pues entonces, Juan Antonio, eso que dices sí, es lo mismo que decíamos aquí, y no por ser nosotros, sino porque había gente que sabía y venía antes de empezar la invasión. Ya se decía que eso... que el producto final tenía que ser ese. Va a ser ese. Entonces, si el producto final tiene que ser ese, ¿por qué hay que destrozar un país en medio? Y morir, y morir. Es lo que no acabo de entender. Claro. Hombre, a no ser que haya, que es una visión bastante asquerosa, a no ser que haya que gastar armamento, porque hay que probarlo y que eso Estados Unidos ha funcionado así ordinariamente, o sea, hay que gastar armamento porque si no la economía no funciona, entre otras cosas. Fíjate que el MacGregor dice Estados Unidos aceptaría la neutralidad del oeste de Ucrania. Para que los americanos acepten esa neutralidad, ¿para qué nos metemos entonces en seguir la guerra, como tú dices? Bueno, porque a todo eso nadie parece que le pregunte a Ucrania qué quiere hacer, ni de mayor ni de pequeña. Bueno, Zelensky sí va diciendo... la solución del general no pasa por lo que opina Ucrania. Eso lo puede decir un general. Pasa por lo que pero ya verás con la solución es lo que diga Estados Unidos. Sí, porque al final está claro, pero yo creo que es Ucrania. difícil encontrar un problema que se haya tratado peor, porque es que la caída de la Unión Soviética en aquel momento pues se veía que era un problemón, porque había armas atómicas repartidas por un país en descomposición absoluta. Y entonces vemos como Occidente pues tiene muchísimos departamentos estatales, ¿no?, de militares que estudian esta situación geoestratégica, y entonces han hecho precisamente todo lo posible por llegar a la situación en la que estamos, porque por un lado se ha enriquecido a Putin haciéndose dependiente de él, convirtiéndole en el suministrador de gas y de productos, porque Rusia vive de eso. En Rusia no se produce nada. Rusia es una inmensa mina que proporciona minerales para todo, para el resto del mundo. Y por otro lado, dándole alas a Ucrania, insinuando que, a todos los países que estaban en la antigua órbita, sin haber pensado que esto podía, conociendo la situación de Rusia, conociendo su política internacional, que viene de la época de los zares y que los comunistas mantuvieron, de considerarse siempre una plaza fuerte asediada por Europa. Bueno, pues podían haber previsto esto y haber llegado eso a una finlandización. Además, Finlandia es un país muy próspero, ¿no? Sí. Que yo creo que... Entonces se ha hecho justamente las dos cosas. Se le ha dado esperanzas para ahora decir que efectivamente la OTAN no va a entrar en un conflicto. Entonces, bueno, pues esto nos lleva... Nos echamos la mano a la cabeza de en manos de quién estamos, de qué cantidad de irresponsables pues han provocado esta situación que es dañina para Europa. Y, por supuesto, los intereses españoles en lo que nadie piensa, porque España es el lacayo de la OTAN y el lacayo de Europa, de Merkel, de lo que haga falta. De lo que haga falta. O sea, para mí el problema está en por qué Putin ha hecho esta maniobra. Pues porque al hacer esta maniobra se pone de malo de la película. Y entonces se pone en contra de toda la opinión. ¿No crees que reta a Occidente en el sentido de, bueno, yo voy a rodear Kiev, voy a armar todo esto, a ver cómo reacciona aquí todo el mundo? Pero me parece que había maneras más inteligentes y menos dramáticas de haber conseguido absolutamente lo mismo. A mí lo que es lo que hizo con Crimea. También me da miedo que Putin se presente ante mucha gente en Europa como un adalid de este mundo que se resiste al globalismo y tal, cuando sabemos que Putin es un dictador que envenena a sus
Eso creo que lo ha quemado con esa maniobra. Claro, pero ahora se nos está vendiendo la idea de que Zelensky, claro, es para el maniqueísmo típico de globalista pensamiento total, Zelensky, para total. mínimos mentales, ¿no? Si uno es muy malo es porque el otro es un santo. Y que realmente, pues uno dice, bueno, pues efectivamente los conflictos no son así, el maniqueísmo no hay que verlo todo en términos de blanco y negro. Sabemos que además Putin ha perdido toda credibilidad con esta salvajada que ha hecho, pero eso no canoniza lo que hay en Ucrania y lo que se ha venido haciendo con Ucrania, que ya digo que se le ha estafado, porque de hecho esto es una estafa.